Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados maestros, una vez más, empezando aquí con el trabajo del quinto módulo. En ese sentido, ver cómo este diplomado de materiales recreativos, vamos ahora a orientarlos en la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. En principio, siempre nos vamos a plantear preguntas reflexivas acerca de lo que el estudiante de pronto se pregunta frente a lo que nosotros le estamos proponiendo. Y en muchos de los casos, frente a esta competencia que es muy particular, hay preguntas específicas que seguramente en algún momento los estudiantes nos las han hecho como duda, como interrogante o como inquietud, y que en muchos de los casos hemos abordado, y sobre todo pensar de qué manera nosotros tenemos que ir enseñando, sobre todo los conocimientos que aborda esta competencia de regularidad, equivalencia y cambio. Si bien es cierto, esta competencia se fundamenta mucho en la parte de la información, el recojo de la información, muy relacionado al tema de la estadística y ciertamente a las probabilidades. Y por ese lado es que se busca que los maestros trabajen mucho el tema estadístico, desde cómo el estudiante es capaz de elaborar una encuesta, aplicar una encuesta y sobre todo procesarla, ¿no? Entonces, cuando se habla de un proceso es porque hay un registro, que en este caso son las famosas tablas de frecuencia, y a partir de esos registros ya se van a elaborar las representaciones gráficas, en este caso que pueden ser las de barras o circulares, y que permite posteriormente dar una interpretación de los resultados, y no es que basta que termine interpretando los resultados, sino lo que más importante es cómo el estudiante a partir de esos resultados asume también una toma de decisiones o una acción de toma de conciencia, ¿no? En muchos de los casos esta competencia, como lo hemos visto en las anteriores también, mucho exige y obliga a que el estudiante tiene que pensar matemáticamente en el sentido de dar uso a la experiencia matemática que trae desde los primeros grados de la educación inicial. Y de pronto ese pensar matemático, ¿cómo lo va llevando a que individualmente o colectivamente pueda plantear y resolver diversos tipos de problemas? Pero justamente aquí viene un tema particular que tiene esta competencia, que lleva al estudiante, ¿no? Ya sea del niño, la niña o el joven adolescente, señorita, a generar una investigación frente a situaciones problemáticas. En muchos de los casos se pueden tomar las situaciones de contexto que tiene que ver con la parte alimenticia, la parte, por ejemplo, de la salud, la parte recreativa o del ocio, que en muchos de los casos hoy en día los estudiantes llegan del colegio y se dedican a hacer otras actividades que en muchos de los casos no son muy adecuadas, en el sentido de que a veces son nocivas porque están metidos en el internet, en estos juegos violentos. Y lo que tenemos que buscar es que debemos aprovechar los maestros de utilizar situaciones de esas índoles para poder generar este recojo de información, y sobre todo cómo el estudiante es capaz de esta información manejarla en el proceso para que posteriormente lo pueda representar en los diversos gráficos. Entonces todo esto nos va a llevar a que esta competencia en el estudiante sea capaz de, a través de esas experiencias, a manejar y dominar lo que nosotros llamamos pues los conceptos estadísticos y probabilísticos, que en muchos de los casos lo que busca es que el estudiante pueda interpretar resultados, el estudiante incluso pueda hacer predicciones o hipótesis de situaciones que está planteando, porque a partir de todos esos resultados, este estudiante le va a posibilitar pues generar lo que hemos manifestado hace un momento, tomar las decisiones sobre estos resultados. Nosotros los maestros, como una acción didáctica en la enseñanza, debemos estar muy concientizados y muy preparados de que en los primeros grados y ciclos, específicamente entre la inicial y primaria, el estudiante debe llenarse de lo que son las nociones, las ideas y los conceptos de la estadística como de la probabilidad. Y a partir de estas ideas, ¿no? A partir de estos conceptos, se va procesando, ¿no? Con los estudiantes
todo un conjunto de habilidades para que pueda registrar las informaciones que se van planteando a través de las investigaciones o propuestas de situaciones problemáticas que se plantean. Entonces, como maestros, debemos siempre estar muy claros, ¿no? Cuando específicamente en la sección de aprendizaje se trabaja mucho la formalización, y es ahí donde tenemos que asegurar que el estudiante tiene las cosas claras, y a partir de esas cosas claras en la transferencia ya puede ser capaz de poder representar esa información, ¿no? O los resultados, o también puede generar lo que nosotros le llamamos los experimentos aleatorios a través de los dados, los casinos, las monedas, y cómo a partir de estas experiencias es capaz de hacer sus propias predicciones, ¿no? Entonces, muy rápidamente, en el sentido de qué tipo de conocimientos va atendiendo la competencia de acuerdo a los ciclos, vamos acá a sugerir, ¿no? Y eso también está planteado dentro de lo que el Currículo Nacional 2016 nos menciona, ¿no? Sobre todo en los niños de inicial, qué importante es que desde muy pequeños ellos recojan información, ¿no? Información en el aula de clase, información a través de los compañeros de la escuela, una información que puede ser incluso de casa, ¿no? A veces podemos tomar una información con respecto a las mascotas que ellos tienen, de repente los alimentos que consumen o las frutas que ellos traen a la escuela, y que esto también debe ser parte de lo que en un momento el estudiante, a través del trabajo con material concreto, sea capaz de representarlo, ¿no? Hay que utilizar, hay algunas actividades que vamos a plantear luego, de posibles materiales concretos que les permita al estudiante hacer esta representación, ¿no? Y en muchos de los casos, esto también ayuda al estudiante a poder ubicarse en el contexto, ¿no? Y se ubica en lo que nosotros llamamos la información, porque es capaz de reconocer qué es lo que está manejando, ¿no? Como tema estadístico, como tema probabilístico, y a partir de ahí incluso identifica elementos. Y voy a identificar mascotas, identifico, por ejemplo, vamos a suponer, por decir, cantidad de perros, cantidad de gatos, cantidad de conejos, cantidad de, bueno, de aves, que en muchos de los casos le permite también transversalizar otras áreas como la comunicación o como la misma ciencia, ¿no? Para el primer y segundo grado, igual el estudiante ya tiene que manejar la información, y acá es donde se van elaborando sus primeras encuestas, ¿no? De situaciones problemáticas planteadas, y que ellos van a ir registrando ya en lo que nosotros planteamos como parte de los conocimientos estadísticos, las primeras tablas de frecuencia. Y estas tablas de frecuencias, una vez registradas con sus conteos, van a llevar al proceso de trabajar una gráfica, en este caso utilizando el cuaderno cuadriculado o tal vez una ficha o un material determinado que puede ser con tiras de papel arcoíris, puede ser también graficado en una mica dándole el modelo, y donde los estudiantes van pintando de acuerdo al conteo que ellos van a encontrar en su tabla de frecuencia. En este ciclo es importante que haya el estudiante la parte de los experimentos aleatorios de, por ejemplo, ¿no? El poder darle tickets de rifa. De pronto le damos a un estudiante 2 tickets, a otro le damos 4, a otro le damos 6, a otro le damos 1, y ellos van midiendo desde ahí las primeras posibilidades, o lo que nosotros llamamos en términos matemáticos las probabilidades, de poder verificar, ¿no? Qué posibilidad tienen, por decir, de sacarse un premio, o en todo caso si le damos colores en una caja cerrada, y cada uno escoge su color, y ellos, ¿no? ¿Qué posibilidades cada uno tiene de encontrar su color, tomando en cuenta la cantidad que está del color que está metido en la caja con respecto al total? Lo que ya después en el camino los estudiantes lo van conociendo como los famosos sucesos y eventos que maneja como en este caso llamemos nosotros conceptos matemáticos, o el rigor del conocimiento matemático, que en realidad viene a ser la probabilidad. Para el cuarto ciclo, donde están los estudiantes de tercero y cuarto, como ustedes aprecian en la gráfica,
Aquí aparecen ya, ¿no? Aquí aparecen particularmente en el cuarto ciclo los conceptos, ¿ven? Hasta el tercer ciclo se podía orientar que todavía se trabajaban las ideas y nociones de la estadística y la probabilidad, pero ya un estudiante que está en el tercer grado, cuarto grado, ya tiene que ir manejando conceptos como, por ejemplo, en estadística hablamos de la población, hablamos de la muestra, ¿no? Hablamos de la frecuencia, y a partir de estos elementos el estudiante ya puede ir construyendo, ¿no? La competencia a través de un conjunto de desempeños que se ve evidenciando justamente en el mismo hecho de poder elaborar, y ellos ya no solamente tienen la encuesta tal vez que el maestro o la maestra le proporciona, sino ellos van a ir elaborando sus primeras encuestas que son más reales y que con el apoyo del maestro o la maestra van a afinar para que después se lleve a cabo y puedan procesar su información y igualmente no establecerlo a través de las diagramas de barra. Y en ese sentido también igual, a partir de estos conceptos de estadística y probabilidad, el estudiante ya no solamente va a utilizar pues la moneda, el dado, ¿no? Sino que aquí también puede utilizar muy bien el casino. Y en el casino podríamos utilizar, por ejemplo, casinos de la misma baraja, podríamos utilizar desde el uno que es el A, que le podríamos cambiar ahí con algún corrector, hasta el número 10. Ahí todavía no podríamos, no se sugiere trabajar con el J, el Q y el K, porque no tienen la contabilidad como para que el estudiante reconozca. Pero sin embargo, una vez que se trabaje con los casinos, por ejemplo, en esta parte de estos experimentos aleatorios, la idea es que estos casinos van a estar barajados, están volteados, y por turno van a ir van a estar retirando las cartas, y ahí se puede trabajar mucho en aspecto, por ejemplo, de la posibilidad de que salga par, o la posibilidad de que salga impar, la posibilidad de que salga, por ejemplo, un múltiplo de 3. Y una vez que han hecho este trabajo y las cartas hacia arriba, siempre mirando a los participantes, cada uno de ellos va a ir acotando y va aportando en realidad cuál era la posibilidad de acuerdo a la consigna que se dio para cada hecho, ¿no? Para el quinto ciclo, en donde los estudiantes ya están saliendo de la primaria, quinto, sexto grado, se vuelve a replicar el tema de los conceptos estadísticos y los conceptos de probabilidad, en el sentido de que aquí ya las tablas de frecuencia no solamente van a ser las frecuencias absolutas, sino que aquí ya se trabaja mucho con las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales, y a partir de esto también, como el estudiante ya maneja fracciones, maneja decimales y también maneja el tanto por ciento, entonces es una buena oportunidad para que represente también la parte circular, ¿no? Utilizando un transportador, ¿no? Como medida. Y particularmente ya en este ciclo se sugiere que el trabajo de la encuesta el estudiante lo lleve a la parte tecnológica, es decir, trabajarlo ya tal vez en el aula virtual, elaborando una encuesta, sea digitando la encuesta. Después ya una vez que ya tiene la encuesta, elaborar también incluso un modelo de tabla de frecuencias donde van a ir registrando los resultados que van obteniendo, ¿no? En cada tabulación que van haciendo de cada información. Entonces, una vez que se tenga todos esos datos, es llevarlo, por ejemplo, a un programa Excel, y en el programa Excel ahí es donde se verifican los datos, ¿no? Donde se ingresan los datos y luego se establece una tabla de frecuencia en el Excel mismo, y se registra lo que llamamos nosotros la representación en barras y la representación circular en varios modelos, ¿no? Y en esta parte ya aparece no solamente el concepto de probabilidad, sino la aplicación algorítmica de la probabilidad, cuando aquí el estudiante de quinto y sexto grado se le tiene que involucrar, ¿no? Para ellos, qué cosa es un evento, ¿no? Y qué cosa es un suceso. O sea, qué es lo que ocurre y qué es lo que de pronto hay como posibilidad. O sea, las ocurrencias que se dan y aquello que es posible que aparezca. Entonces, estamos frente a una situación de una competencia tan importante,
en la cual muy poco se ha atendido en realidad en muchas de las escuelas. Aparentemente, dada la importancia y la connotación que tiene esta competencia en la vida cotidiana, en muchos de los casos se espera el mes de septiembre o el tercer bimestre o trimestre recién para poder abordarlo, cuando en realidad esta competencia debe ir de la mano en todo momento desde el primer bimestre, tomando contacto con los conocimientos en cada unidad de aprendizaje que los maestros desarrollemos. Bien, entonces cuando ya pasamos a la secundaria con un estudiante de primer y segundo grado, ya no solamente vamos a hablar de una estadística conceptual a través de los datos que hasta el sexto grado se trabajaban con datos no agrupados. En este caso ya entramos a trabajar los datos agrupados, donde se tiene que establecer ya no una cantidad específica, sino estamos hablando de muchos datos, tal vez de 60 datos, 80 datos, 100 datos, como generalmente ocurre en la vida cotidiana, y donde ya no se puede trabajar con una estructura de una frecuencia que tal vez ya no va a ser muy cómoda. Y para ese sentido ya se establece lo que llamamos los intervalos de frecuencia entre parámetros de datos organizados, que va a permitir también que se pueda graficar, pero en este caso ya las barras no van a ser separadas, sino que las barras a través del intervalo van a ser juntas, una tras de otra. Por eso es que a estas barras se les llama, pues, en la gráfica los famosos histogramas de frecuencia, y en la cual, por ejemplo, también se va a establecer los puntos de contacto que tiene el histograma en cada centro para hacer el trazo y organizar lo que llamamos también la representación de la unión de los puntos medios que tiene cada columna del histograma, para convertirlo posteriormente en lo que es el polígono de frecuencia. Aquí en este grado también es fundamental porque ya se trabaja mucho el tema del promedio, la media, el tema de la moda, ¿no? Que es lo que más se aprecia en los resultados, que se repite, que se evidencia, y a eso le llamamos la moda, y también lo que nosotros también llamamos la famosa mediana. Entonces, como aprecian ahí, ya vemos que la probabilidad ya no está solamente como la posibilidad que estaba trabajándose hasta el cuarto ciclo, ¿no? Sino aquí ya entra la parte algorítmica, la parte formal, las diferentes formas de probabilidades que existen, ¿no? Hay probabilidades, por ejemplo, que son nulas o probabilidades que son totales. En todo caso, ya el estudiante entra a hacer un desarrollo completo de lo que llamamos la construcción de la competencia. Y se dan cuenta que aquí las mismas temáticas en el tercero, cuarto y quinto de secundaria, solamente que aquí ya se incide más, ¿no? En situaciones ya de complejidad, en situaciones de trabajo más, tal vez exigente, tomando temáticas que ya no solamente aborden la escuela, sino también temáticas que tengan que ver con contextos ya más regionales, tal vez donde el estudiante pueda salir y elaborar un trabajo de investigación para poder hacer ya una tabulación y un registro en cuanto a temas que tenga que ver ya con situaciones también de interés y preocupación que tengan los estudiantes. Y eso es lo que tenemos que trabajar permanentemente en la escuela. Bien, entonces, desde la didáctica, ¿cómo tenemos que abordar esta competencia? Y se tiene que partir siempre del principio del maestro. Nosotros no podemos dar tal vez lo que a veces no tenemos, ¿no? Y en muchos de los casos lo que se pide es que un maestro preparado es aquel que siempre va a estar investigando, va a estar preocupado por los conocimientos que va a impartir, y como lo hemos manifestado, ¿no? No solamente es el hecho de decir que voy a enseñar una temática, sino que debo estar seguro de manejar los conceptos, manejar las estrategias, manejar tal vez incluso las propiedades que tienen estos conocimientos. Y entonces todo eso se hace un dominio desde la parte de los conceptos para la formalización y sobre todo los conceptos que pueda el estudiante registrar como una situación propia y que le permita aplicar, ¿no? Aplicar el estudiante
en cada acción de propuesta, de ejercicios o de problemas que se le planteen. Y en ese sentido, el rol de maestro para esta competencia sí es determinante para poder lograr que el estudiante sea capaz en realidad de recoger información, organizarla, procesarla, ¿no? Y que sea capaz sobre todo de sensibilizarse frente a los resultados que van a obtener en este caso. Los estudiantes, repito, ahí siempre se debe insistir en el trabajar por equipos, ¿no? Dándole responsabilidades a cada uno de ellos y que sean capaces sobre todo de sistematizar la información. Y cuando ellos lo sistematizan, son capaces de poder organizar a través de los diversos diagramas o gráficos. Y sobre todo, aquí hay una riqueza especial porque nos va a ayudar a que el estudiante exponga sus resultados, ¿no? Y a partir de los resultados, los demás estudiantes que van escuchando o están poniendo atención van a poder dar sus apreciaciones. Y la clase se hace muy rica porque finalmente de estas conclusiones o de estas interpretaciones se tiene que sacar siempre una reflexión importante. No olvidar que para trabajar en muchos de los recursos aquí, tenemos pues el material desde fichas, desde botones, pelotas, casinos, hay monedas, hay dados, no solamente los dados comunes, podemos incluso hacerle la variante al dado o podemos construir un dado de 12 lados como es el dodecaedro para poder también establecer y generar otro tipo de retos o complejidades que lleve a que el estudiante sea capaz de determinar o en este caso predecir los resultados, ¿no? Y por otro lado, todas estas informaciones que el estudiante registra y tiene como resultado, es bueno e interesante que utilicen lo utilicen o lo lleven a cabo en los programas como el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿no? Que permite justamente representar muchos de los resultados ya que han sido sistematizados. Entonces, cuando hablamos de una implicancia de esta competencia con respecto a propósitos, ¿no? Esta implicancia le responde a cuatro capacidades importantes, en este caso son específicas de esta competencia, pero que sin embargo no se desliga de las otras capacidades que ya hemos trabajado en resolver problemas de cantidad, por ejemplo, ¿no? O resuelve problemas de forma de equivalencia, ¿no? Regularidad y cambio. Y acá, por ejemplo, una capacidad importante de esta competencia es que el estudiante sea capaz, o sea, como esa capacidad sea capaz de representar datos gráficos, en ese sentido, ya sea estadístico, ya sea probabilístico, cómo es capaz de representar a partir de una experiencia vivencial o a partir de un registro, ¿no? Con una hoja de registro, cómo es capaz de representar aquello que va experimentando o va explorando. Por otro lado, cómo el estudiante es capaz de comunicar lo que acaba de vivenciar o cómo es capaz de comunicar aquello que entendió, ¿no? De todos estos conceptos en la aplicación de ejercicios, en la aplicación de problemas. Y algo que se va a repetir incluso en la competencia más adelante es que sea capaz el estudiante de usar o utilizar estrategias diversas. Cuando hablamos de estrategias diversas es ahí donde echa mano a toda la experiencia matemática, a todas las habilidades y destrezas, ¿no? Para poder procesar las informaciones. Y por último, una capacidad de esta competencia es que el estudiante sea capaz de sustentar, o en este caso validar o argumentar los resultados obtenidos, ¿no? Y a partir de estos resultados es fundamental en esta capacidad que el estudiante también sea capaz de tomar decisiones. Entonces, qué importante es cómo estas capacidades se van ligando, ¿no? Con la competencia y a la vez cómo estas capacidades tienen una relación intrínseca con lo que nosotros llamamos el propósito de aprendizaje de acuerdo a lo que estamos planteando. Entonces no podemos dejar de lado de que justamente a partir de estas capacidades es donde nosotros vamos a precisar los desempeños y en esas evidencias cualitativas vamos a poder evaluar
de una manera muy certera, de una manera muy clara y lógica, sobre todo coherente, ¿no? Entonces, al momento de evaluar cada capacidad, hay que tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Y estos elementos, como ustedes pueden apreciar, está relacionado permanentemente con el propósito de aprendizaje. Cuando decimos en la primera capacidad, que representa datos y con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, es porque exige que en la evaluación, qué cosas se tiene que evidenciar en el estudiante, que es capaz justamente de manejar una información. O sea, tiene claridad, el estudiante es capaz, por ejemplo, de utilizar una encuesta y registrar la información que va recabando. Ahora, a partir de ese manejo de información, el estudiante también tiene que ser capaz de representar toda esta información en alguna tabla, o en este caso una tabla de frecuencias, y cómo posteriormente esta información que él ha representado en las tablas o lo ha representado gráficamente, cómo lo puede utilizar. O sea, ¿para qué estamos utilizando una información o para qué estamos desarrollando una información? Entonces, en ese sentido, el tema de interpretar, dar las explicaciones del caso de estos resultados para que posteriormente se tomen decisiones. Una segunda capacidad como evaluación nos dicen que se comunica la comprensión de los conceptos estadísticos o probabilísticos. Entonces, aquí lo que tenemos que evidenciar en el estudiante es cómo expresa lo que entiende en cuanto a los conceptos. O sea, maneja, por ejemplo, un niño la posibilidad de saber que tiene que dirigirse a un grupo que más adelante se va a llamar la muestra. Es capaz, por ejemplo, de poder registrar o hacer una tabulación de los datos a nivel de lo que es el concepto de la estadística. O sea, cuando decimos se va a desarrollar una tabla de frecuencia, y esa tabla de frecuencia tiene varias columnas. Inicialmente se trabaja solamente con un simple conteo y una frecuencia absoluta, y posteriormente ya las frecuencias se van aumentando porque ya van a ser las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas, la frecuencia relativa, por ejemplo, porcentual, las frecuencias absoluta porcentual, ¿no? Y así sucesivamente. Esto va a conllevar a que el estudiante pueda, ¿no? Ya no solamente comunicar lo que está registrando, sino sea capaz de manejar un lenguaje verbal matemático que esté relacionado con los conceptos de la estadística y la probabilidad. Y entonces, en esta segunda capacidad, ya estamos buscando que el estudiante se relacione, se vincule más, no necesariamente con el rigor de la matemática, pero sí que precise algunos conceptos, algunas ideas de cómo lo que está aprendiendo, cómo lo está vinculando con el quehacer y sobre todo el lenguaje matemático, ¿no? Para que le va a permitir en realidad interpretar toda la, toda la información. Entonces, para esta tercera capacidad, está muy relacionada y se repite como tal, como se da en la primera y en la segunda competencia, porque todo estudiante tiene que pasar. La evidencia para ellos es cómo planifica, o sea, lo que de pronto va a llevar a cabo, o sea, cómo organiza incluso, o cómo va a esquematizar su proceso de planificación para el recojo de la información, y de pronto cómo lo aplica. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos 4 posibilidades de poder evaluar. Evaluamos desde la parte del inicio, evaluamos desde la parte del generar, o simplemente estamos también evaluando de la parte de cómo aplica la estrategia, y sobre todo verifica, y la verificación es la sistematización total que ha tenido al término del proceso. Y la última capacidad tiene que ver mucho con el análisis de resultados. Analiza los resultados. ¿Para qué? Para poder validar ha utilizado.
Entonces, una vez que tiene validados los procesos a través del diagrama o de la gráfica, ya es capaz incluso de poder explicar, ¿no?, cómo ha sido ese proceso y finalmente satisface la hipótesis, satisface la idea inicial que ellos han tenido con respecto a la información. Entonces todo este proceso lo tenemos que ver siempre como evidencia en lo que nosotros llamamos los desempeños, ¿no?, que eso está registrado como desempeños precisados. Y por otro lado, ya para ir cerrando esta parte, cómo se involucran o cómo influyen los materiales recreativos, ¿no?, en esta etapa. Por ejemplo, se pueden plantear desde estructuras del Tecnopor, ¿no? Se puede calar una plancha de Tecnopor, se puede utilizar unos registros de tarjetas plastificadas, donde aquí el niño o la niña pueden trabajar, pues, una información sobre las mascotas, ¿no? Y una vez que ellos tienen elaborado el material, simplemente de acuerdo a la encuesta que han utilizado o al procesamiento de los datos, van a colocar simplemente las pelotas, que esto posteriormente se le puede trabajar con fichas, con una ficha de registro que puede ser enmicado, puede ser simplemente con cintas de color, para que puedan trabajar o representar lo que está ahí, lo representan en una barra y dan a conocer los resultados. Y esto es parte de lo que en algún momento sugería, aprovechar, ¿no?, la estadística, aprovechar las barras, por ejemplo, para poder trabajar los problemas tipo PAE. Aquí tenemos otro modelo, ¿no?, donde tenemos igual pedazos de Tecnopor, que estos que vienen en los equipos de sonido, en las refrigeradoras, ¿no?, en las cocinas, que a veces lo tiramos al tacho, pero sin embargo podría servirnos para poder trabajar también en los más pequeños desde inicial, el hecho de trabajar con los paliglobos, ¿no?, y las tapas de las botellas de bebida, que hay que hacerles unos huequitos. Y acá igualmente, ¿no?, se puede esto mejorar, se puede incluso adaptar de acuerdo a la característica. Si no hay de pronto el paliglobo, se puede utilizar también estos, estas brochetas, ¿no?, de maderita que usan los anticuchos, pero hay que hincarlo con la punta hacia abajo para que no lastimen a los niños. Podríamos trabajar también en plataformas, ¿no?, ya cuadriculadas, ¿no? Igual están habiendo ahí un Tecnopor, estas son las tapas de los frugos, ¿no?, y que están pintados y que los estudiantes van a registrar de acuerdo a lo que han obtenido, que puede ser para una determinada pregunta, una determinada encuesta, y que de pronto esto también puede ser un buen registro de tipo pictográfico, que le va a permitir exponer y sobre todo dar conclusiones, ¿no? Esto también lo he planteado muchas veces, el trabajar con las latas del atún, que se puede, estas ya vacías, se puede pintar con el apu, con la témpera, se puede bordear con cinta en cuanto al papel el papel de lustre, ¿no? En fin, eso es parte ya de la creatividad, pero igual, ¿no? Esto se trabaja, se puede trabajar con un cartón o se puede trabajar pegado a la pared con un papelote, donde el estudiante va contando e incluso va registrando, y después, paralelamente a todos estos materiales, siempre tiene que haber una hoja de registro. Entonces la hoja de registro puede ser para que ellos coloquen sus datos o simplemente puedan establecer los registros de numérico a través del conteo, ¿no? En el caso de probabilidades, ya lo presenté también en su momento. Este es un porta CD, ¿no?, que aquí podríamos trabajar con unas bolillas de colores, donde el estudiante elige su color y lo que espera es que luego del giro su color coincida con una de las pelotas que tiene ahí, ¿no? Entonces van registrando cuántas veces aciertan, cuántas veces no aciertan, y a partir de ahí ya estamos iniciando lo que es la noción al concepto de las probabilidades, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en estas tarjetas, esto se trabaja en equipo de 4, ¿no? Cada equipo de 4 tiene su bidón con 40 pelotas, y entonces lo que hacen es, se chocolatea el bidón, y una vez que baje el color, de acuerdo al color, ellos van colocando una ficha en el cartón o en el tablero de color.
Ahí pues, se puede trabajar, por ejemplo, la letra, se puede trabajar el total, se puede trabajar diagonales, se puede trabajar de repente 2 filas, 3 filas, en fin, pero lo importante es que durante la actividad lo que se está originando es darle la connotación e importancia de lo que es en realidad el tema de la probabilidad. Y le había comentado casi al inicio que importante es trabajar los dados. Se pueden trabajar los dados comunes de 6 caras, como también se puede trabajar estos dados de 12 caras, ¿no? Para este caso, en el último módulo de geometría, voy a trabajar con ustedes directamente cómo hacer dados o dodecaedros, ¿no? Utilizando el papel arcoíris. Y que también es una muy buena posibilidad de trabajar con uno o trabajar con dos, como se trabaja en el caso de dos dados comunes, ¿no? Los casinos no hay que dejarlo, los casinos permanentemente tiene que ser un material eh, un material que particularmente no debemos nosotros desestimar, puesto que el trabajar con casino va a posibilitar que el estudiante maneje lo que son temas de divisibilidad, múltiplos, mayores, números pares, números impares. Se puede trabajar sumatorias en parejas o sumatorias incluso de color. Entonces, el tener casinos en el aula es una forma muy particular y sobre todo motivadora de tener al estudiante no solamente entretenido y motivado, sino acercándose más a lo que es un tema de probabilidades. Y bueno, hasta ahí, estimado maestro, es darle esta posibilidad y esta oportunidad de poder compartir con ustedes este taller online y esperando pues siempre estar compartiendo también en los talleres presenciales. Y bueno, ¿qué más decirle a seguir trabajando con el producto que ya nos toca, que es la sesión de aprendizaje? Y seguramente vamos a estar compartiendo otros materiales que va a ser sobre todo de mucho apoyo, de mucha satisfacción para sus estudiantes. Muy buenas noches, gracias.